Bueno, en esta unidad vamos a ver archivos, donde el alumno debe interpretar las organizaciones básicas de los archivos, las operaciones que se pueden realizar con estos a nivel de programador, como un tipo de dato abstracto, y su representación en diferentes medios de almacenamiento secundario. Los temas son generalidades, definiciones, operaciones, la organización de los archivos, la lógica y la física, el acceso a los archivos, el lógico y físico y el sistema de archivos. En este video vamos a ver los primeros 4 temas y el sistema de archivos lo voy a dejar para otro video aparte porque es algo pues un poco más grande. Con nuestro temario no oficial de Google, en realidad no viene como tal el manejo de archivos, pero bueno, en el punto 3 viene que se recomienda saber acerca del sistema de archivos de Google que usan ahí ellos en sus servidores. Y pues más o menos, si vemos los archivos como un tipo de dato abstracto, pues tendrían más o menos los mismos operaciones. Sin embargo, el sistema de archivos sería un poco diferente, ¿no? Eso, el sistema de archivos siempre depende del sistema operativo. Bueno, ¿de qué van los archivos? Recordemos que en la computadora tenemos por lo menos dos tipos de memoria, que es la memoria principal, que viene a ser la RAM y la caché del procesador y los registros del procesador. Y la memoria secundaria, donde están los discos duros y los otros métodos de almacenamiento offline, como los CDs o los pendrives o las cintas magnéticas. Eh, entonces, ¿qué es un archivo? Pues es una secuencia de bytes almacenados en una memoria secundaria, por lo general en el disco duro de la computadora. Eh, Recordemos que la memoria primaria, es decir, la memoria RAM, es pequeña a comparación con los discos duros. En general, las computadoras, bueno, ahora traen 8 GB de RAM, cuando un disco duro trae un tera, ¿no? Eh, entonces es pequeña a comparación de la memoria secundaria y es volátil, es decir, si yo apago la computadora, pues lo que había en mi memoria primaria se borra. Por ejemplo, cuando yo hago un programa y le pido al usuario que meta su nombre, que meta sus datos, pues en general, si yo cierro el programa, pues se pierden sus datos, ¿no? Y aparte es limitada por proceso, es decir, yo solo cuando yo abro un programa, el sistema operativo me asigna un espacio de memoria RAM y yo no me puedo salir de esa memoria. Si yo tengo otro programa que necesitara usar esa memoria que está en la memoria RAM de otro programa, pues no podría porque esto es limitado por el sistema operativo, es decir, un proceso no puede leer la memoria RAM de otro proceso, ¿no? Cuando yo digo proceso me refiero a aplicaciones o bueno, en general procesos del sistema operativo. Entonces, bueno, el siguiente punto es eso, ¿no? La memoria primaria es inaccesible para otros procesos por seguridad. Antes, en un principio, o sea, hace 30 años, no había una restricción en esto. Entonces, por ejemplo, yo podía hacer un programa que hiciera un apuntador en la memoria y ir incrementando ese apuntador. Y eventualmente, pues si seguía incrementando ese apuntador, podría llegar a espacios de memoria de otros programas, ¿no? Y yo leerlos o escribir sobre ellos, que era una forma, por ejemplo, de corromper sistemas. Si yo creaba un programa que pudiera acceder a la memoria, por ejemplo, a la memoria de RAM del sistema operativo, pues podría modificar cosas y hacer pues cosas malas, ¿no? Entonces, por seguridad del sistema operativo, desde hace mucho tiempo, pues restringe esto. Es decir, si yo tengo un proceso, me asigna un espacio de memoria RAM y yo no me puedo salir de ese espacio de memoria RAM, ¿no? Es decir, no puedo acceder a la memoria de otros procesos. Entonces, pues dado esto y esta arquitectura que tienen las computadoras actuales y los sistemas operativos, pues se requieren archivos. ¿Cuándo? Pues cuando la primera necesidad es cuando se necesita persistencia de los datos. Es decir, que los datos no se borren al apagar la computadora. Y esto pues lo podemos ver en siempre, ¿no? O sea, en nuestra computadora siempre la apagamos, la volvemos a prender y pues tenemos todos nuestros archivos, ¿no? Nuestras fotos, nuestros programas, el mismo sistema operativo. Entonces necesitamos un lugar donde almacenar o guardar las cosas, guardar datos que no se borren al apagar la computadora, ¿no? Si lo hiciéramos en la memoria primaria, pues al apagarla todo se borraría. Y pues esto no es conveniente para algunas aplicaciones. La otra es cuando los datos son muy grandes, es decir, cuando yo tengo pues una base de datos gigantesca o tengo
un video súper grande. Ahora los videos de 4K pues ocupan, por ejemplo, mucho espacio, pues no puedo tener todo en memoria primaria. ¿Por qué? Porque pues es muy costosa. Entonces, ¿qué se hace? Pues se guardan en memoria secundaria y se van leyendo por partes. Y la otra es cuando se requiere compartir información entre procesos o programas. Es decir, yo tengo una imagen que yo bajo de internet, o sea, el explorador, mi Chrome baja una imagen, ese tiene en ese momento los bytes, los almacena en el disco duro y ya esa imagen ya la puedo abrir, por ejemplo, en el explorador de archivos para ver su tamaño, o la puedo abrir en Photoshop para editarla, o la puedo abrir o con otro programa, ¿no? Con mi programa de mail, la pego, la adjunto en un mail y bueno, es información que se puede estar compartiendo entre varios programas. Entonces, pues esas son las tres necesidades principales de los archivos, ¿no? La persistencia de datos, pues almacenar datos muy grandes que no caben en memoria primaria y cuando se requiere compartir información entre procesos, ¿no? Eh, bueno, los archivos por lo general tienen atributos que son propiedades de los mismos archivos que todos conocemos. Cuando abrimos el explorador de archivos podemos ver todos estos atributos y el principal pues vendría a ser el nombre, que es la forma en que nosotros reconocemos el archivo, ¿no? Entonces todos los archivos tienen un nombre y generalmente una extensión, ¿vale? La extensión, es decir, el nombre se puede dividir como en dos partes, que es el nombre como tal, un punto, casi todos los sistemas operativos reconocen el punto, y después una extensión, que por lo general son 3 caracteres, pero pueden ser más, ¿no? Entonces, el nombre identifica el archivo. Por ejemplo, aquí vemos una captura de 4 archivos que se llama, por ejemplo, el primero temario EDA2.pdf y pdf es la extensión. La extensión es usada por el sistema operativo para asociar un programa, iconos, etc. Esto es una convención. En realidad la extensión no determina el archivo. O sea, por ejemplo, si yo tengo un archivo, una imagen, por ejemplo la imagen de mario.png y yo le quito el png y le pongo .pdf, pues esta imagen no se convierte en ese momento en un pdf, ¿no? O sea, la estructura del archivo internamente debe ser de un pdf para que la puedan abrir un lector de pdfs, ¿no? De la misma manera, una imagen, por ejemplo las imágenes png tienen una estructura, tienen una estructura estandarizada y cualquier programa que quiera leer un PNG sabe que al abrir un archivo .png va a tener cierta estructura, pero eso no se le da a la extensión, se lo da la información interna como viene en el archivo. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro archivo, un archivo de Excel, que se llama Estaciones Metro CDMX, que es un archivo que yo les pasé para alguna práctica. Y por ejemplo, otro archivo que yo tengo, pues es el código fuente, ¿no? Metro.py, que es un archivo de código fuente con la extensión .py. Aparte del nombre, algo muy importante es la ruta del archivo. Que esto se da, no está embebido en el archivo, sino que es parte de la organización lógica del sistema operativo. Pero bueno, es necesaria para conocer el archivo. Es decir, en la computadora, en el disco duro, tenemos una organización de los archivos, una organización jerárquica que está basada en directorios y tiene forma de árbol. Es decir, yo tengo mi disco duro que tiene un directorio principal, un directorio raíz, como si fuera un árbol. La raíz es el nodo que no tiene padre. Y de ahí este puede tener o archivos u otros directorios. E internamente de cada directorio, voy a sacar mi pluma, tengo mi directorio raíz. Y este puede tener tanto archivos u otros directorios. Entonces puede tener más directorios y cada uno a su vez pues podría tener archivos o directorios y estos a su vez pues pueden tener archivos o directorios y así sucesivamente. Entonces cada uno de los archivos que están en mi disco duro, en mis dispositivos de almacenamiento secundario, tienen una ruta que es pues los directorios, su directorio padre y el directorio padre de este y el directorio padre de este hasta la raíz.
de forma que yo pueda llegar, este, que yo pueda saber qué ruta tomar para llegar desde la raíz a este archivo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero este archivo, pues sabría que su ruta es el directorio raíz, luego el directorio C, luego aquí adentro tiene otro directorio C, luego aquí adentro tiene otro directorio C, y puedo llegar al archivo C, ¿no? Entonces, en general se puede hablar de dos tipos de ruta. Una ruta absoluta, que es la ruta desde la raíz hasta el archivo, y generalmente el directorio raíz, por ejemplo en Linux, se reconoce con una diagonal, y en Windows pues con el nombre del disco duro. Entonces, por ejemplo, por lo general es C dos puntos diagonal, y en Linux sería una diagonal. Entonces, por ejemplo, yo en estos archivos que yo tengo, estaría en la ruta diagonal, que significa, todas las rutas absolutas empiezan con esta diagonal. Entonces yo puedo saber que esta es una ruta absoluta porque empieza con una diagonal, y sé que está en raíz, y en raíz debe haber un directorio que se llama users, y dentro de ese directorio, dividida por la diagonal, está el directorio Jesus, y ahí adentro está el directorio desktop, y ahí adentro está el directorio Python, y ahí dentro está el archivo Hello World. ¿Vale? Cada directorio se separa mediante la diagonal. Y bueno, si estuviera en Windows sería C dos puntos y las diagonales van invertidas, ¿no? Y eso me permite conocer la ruta o el camino para llegar desde el directorio raíz a los archivos. Eh, Aparte de la ruta absoluta, bueno, esa ruta absoluta tiene un problema, y es que pues generalmente no todos tenemos los mismos directorios en la computadora. Entonces, si yo quisiera llegar si yo tuviera un programa que quisiera abrir este archivo, pues seguramente otras computadoras no tendrían tal vez esta carpeta o esta carpeta o esta carpeta o esta carpeta. Entonces, a veces no son muy convenientes las rutas absolutas para cuando un programa maneja archivos, ¿no? Cuando sucede esto, por lo general se utilizan las rutas relativas, que es desde un directorio de trabajo, se establece un directorio de trabajo. Por ejemplo, si hablamos de un programa que va a utilizar archivos, sería donde se encuentra dicho programa, desde donde se ejecuta este programa, y la ruta sería relativa a este directorio de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera bueno, ahorita vamos a un ejemplo, pero bueno, si yo estuviera en desktop, en esta misma ejemplo, si yo estuviera en esta carpeta desktop, si desktop fuera mi directorio de trabajo, para yo llegar a este Hello World, pues tendría que ir a Python, al directorio Python, y el directorio Hello World. Fíjense cómo las rutas relativas no empiezan con diagonal. ¿Por qué? Porque si empezara con diagonal sería una ruta absoluta, y querría decir que estoy en la raíz, y en la raíz habría un directorio Python y luego un archivo helloworld.py, ¿no? Sin embargo, al no tener esta diagonal al inicio, me doy cuenta rápidamente que se habla de una ruta relativa. ¿Relativa qué? Pues al directorio de trabajo en el que esté, ¿vale? Todos los directorios por lo general tienen dos archivos, dos archivos especiales ocultos, que serían el directorio padre, que es un punto punto, que hace una referencia al directorio de arriba. Es decir, por ejemplo, si estoy en el directorio C, este tendría un archivo especial punto punto, que me permitiría, que sería una referencia a su padre. Y aparte un directorio especial que es punto, que es una referencia a él mismo, ¿no? Entonces, usando estos directorios padres podemos ir de cualquier lugar a cualquier lugar, desde cualquier directorio hasta cualquier directorio, pasando por la raíz, ¿no? O no necesariamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos archivos, si tengo, esta es una captura de mi computadora, aquí estaría la raíz, y adentro de raíz tengo estas aplicaciones, estos directorios, perdón,
Application, Developer, librería, Sistema, usuarios, VM. Y por ejemplo, dentro de la carpeta de usuarios, yo tengo estas tres carpetas, compartido, invitado y Jesus, que sería la carpeta del usuario. Y dentro de esta carpeta, yo tengo todas estas carpetas, y en específico dentro de la carpeta ejemplos archivos, yo tengo estos archivos y estas carpetas. Y aparte, adentro de esta carpeta de ejemplos archivos, pues tengo otras dos carpetas, que es Python, y adentro de esa carpeta tengo un Hello World. Y aparte tengo otro directorio, que es un directorio que le llame directorio interno, que está en ejemplos archivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar a este archivo helloworld.py, pues su ruta absoluta sería users. ¿Por qué? Porque bueno, sería raíz, luego users, ajá. En Mac se refleja, o sea, los nombres de las carpetas son en algunas carpetas, las carpetas de sistema están en inglés, pero cuando las ves en el explorador se ven en español, ¿no? Entonces sería usuarios, luego la carpeta Jesus, luego la carpeta desktop, luego la carpeta ejemplos archivos, ajá, luego la carpeta Python y luego la carpeta Hello World, ¿no? Y si yo quiero llegar a este archivo desde alguna otra ruta, desde una ruta relativa, que mi directorio de trabajo fuera en otro lugar, pues tengo que usar una ruta relativa. Entonces, por ejemplo, si mi directorio de trabajo en este momento es Jesus, para llegar a este archivo, tendría que ir desde Jesus sin pasar por la raíz, primero a ejemplos archivos, luego a Python, y luego ya llego al directorio, ¿no? Por ejemplo, si estuviera en el escritorio, que sería, voy a borrar la pluma. Si estuviera en el directorio, en el escritorio, que si se fijan no está, o sea, está aquí el escritorio, está aquí el ejemplo archivos, y aquí está la carpeta Jesus. Si estuviera aquí y tengo que llegar a este que es ejemplo archivos, luego Python, luego Hello World, pues ¿qué tendría que hacer? Primero subir a un directorio, por ejemplo, estoy en el escritorio, estoy aquí, o sea, aquí adentro. ¿Qué tengo que hacer? Pues subir uno, ¿no? Primero, o sea, subir uno, ¿vale? Que estos serían los dos puntos, es decir, la referencia a su padre. Entonces, ya que estoy en el padre, ahora sí bajar a ejemplos, archivos, luego Python, y ya estoy en el Hello World, ¿no? ¿Vale? Entonces, los dos puntos diagonal significan que es un directorio padre, ¿no? Entonces, si estoy en el escritorio, si estoy dentro de escritorio, ¿qué tendría que hacer? Pues subir. Cuando yo subo a escritorio, ¿dónde estaría? En Jesus. Y ahora sí, a partir de Jesus sería ejemplo archivos, Python y luego Hello World, ¿no? Si estoy en el directorio interno, por ejemplo, dentro de ese directorio, adentro de ese directorio, ¿cómo llego al Hello World? Pues tendría que de nuevo subir uno, es decir, ponerme en ejemplos archivos, de ahí pasar a Python y luego Hello World, ¿no? ¿Vale? Entonces, las rutas relativas son específicas del programa. Entonces, si yo tengo un programa aquí en Python, por ejemplo, aquí tengo mi programa.python. Programa.py. Yo puedo pasar esta carpeta ejemplos archivos, guardar todos los archivos que necesito para operar mi programa adentro de estas carpetas, y no importa dónde esté esta carpeta de archivos, porque si uso rutas relativas, pues todas van a ser relativas a donde se ejecute el programa.py. Entonces puedo tener acceso directo sin importar si esto está en Jesus o está en Juan o está en el escritorio o está donde sea, puesto que estoy usando rutas relativas. ¿Vale? Aparte del nombre y de la ruta, que son los atributos muy importantes, existen otros atributos del sistema operativo que dependen del sistema operativo. Algunos los traen, otros no, pero por lo general los que traen siempre son los que marqué en amarillo, que es la protección, es decir, cada archivo tiene un acceso restringido que maneja el sistema operativo, depende de los usuarios, es decir, algunos usuarios podrían ver unos archivos y otros no.
y de qué forma, ¿no? Es decir, si lo pueden leer o lo pueden escribir o lo pueden borrar o lo pueden hacer varias cosas, ¿no? Aparte, la mayoría guarda su hora de creación, que es la fecha y hora en que se creó el archivo, y el tamaño, el size del archivo, es que es el número de bytes que tiene el archivo, ¿no? Aparte de esos, pues podrían tener otros, dependiendo del sistema operativo, por ejemplo, la contraseña, por ejemplo, el creador, el propietario, algunas otras banderas para saber si es un tipo de archivo u otro, la hora de la última modificación y otros, ¿no? Todos estos atributos, incluido el nombre e incluida la ruta, no se guardan dentro del archivo. El archivo solo es una secuencia de bytes con los datos que que existen en el archivo, y todo esto lo guarda una parte importante del sistema operativo que se llama el sistema de archivos, y no están dentro de los bytes de los archivos. Eso quiero que quede claro, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero bueno, todos estos atributos no los guardan los archivos, es decir, yo no puedo leerlos. Bueno, sí puedo leerlos, pero no están dentro de los bytes del archivo, sino que están guardados por el sistema, en el sistema de archivos del sistema operativo, que es una de las tareas del sistema operativo. Hay dos tipos de acceso a los archivos, es decir, cuando yo quiero leer o escribir en un archivo, yo lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? El primero es un acceso secuencial, donde, pues como si fuera una lista ligada, yo tengo que ir del primer byte, luego el siguiente byte, luego el siguiente byte y el siguiente byte, hasta posicionarme en el byte que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera leer el byte 99, tengo que primero leer los primeros 99, es decir, desde el 0 hasta el 98, leer los primeros bytes para posicionarme en el byte 99. Y este acceso secuencial, ¿cuándo se creó? Pues cuando se usaban las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas son como unas pues cintas, como no sé si conocen, pero como cassettes, que traen una cinta, y eso solo se puede girar y se puede mover la cinta, y no era factible moverla mucho, entonces se tenía que ir leyendo de manera secuencial hasta llegar al lugar que yo quería leer, ¿no? Como si fuera una lista ligada. Sin embargo, con la llegada de los nuevos discos duros mecánicos, los discos de estado sólido, se creó el acceso aleatorio, donde se puede ya ahora leer cualquier byte, como si fuera un arreglo. Esto sería como si fuera una lista ligada, y esto sería como si fuera un arreglo, ¿no? Es decir, yo mediante un índice puedo ir y posicionarme en los bytes que yo quiero leer y leerlos. Recordemos que los archivos están en la memoria secundaria. Entonces, pues yo puedo leer de manera secuencial, o puedo leer con un acceso aleatorio, posicionándome en cada byte que yo quiero, ¿no? Y esto es muy conveniente porque, por ejemplo, si tengo una base de datos inmensa de alumnos, de por ejemplo, los 14,000 alumnos de la Facultad de Ingeniería, y quiero ver cuál es la calificación del alumno 10,000, pues no necesito leer todo, sería una operación más lenta. Yo puedo ir y leer directamente los bytes en el lugar 10,000, y sin tener que leer por todos los demás, ¿no? Y para esto generalmente existe la operación seek en todos los lenguajes, para yo posicionar la lectura en un byte que yo quiero, ¿no? Los archivos regulares, los que estamos viendo ahorita, los archivos que guardan datos, que guardan información de aplicaciones u otros, tienen dos tipos, se pueden ver como dos tipos, se pueden dividir en dos tipos de archivos dependiendo del tipo del formato de la información que venga el archivo. El primero es un archivo en texto plano, donde guardan strings como nosotros las conocemos en programación, pues así se guardan en un archivo, ¿no? Puede ser codificación ASCII, UTF-8, UTF-16 u otra codificación, pero bueno, se dice que están en texto plano, es decir, si yo lo abro con un editor de textos cualquiera, puedo leerlo, ¿no? O sea, puedo leerlo de manera normal, ¿no? O sea, identifico los caracteres que existen, ¿no? Por lo general guardan la información en líneas de textos con un carácter de final de línea, que sería la diagonal n, y los van escribiendo línea a línea, y cada uno ya le da la representación que él quiera, ¿no? Ejemplos de esos archivos, por ejemplo, son los códigos fuente, el .py, el .c, todos esos archivos que yo guardo
que son códigos fuente, pues son archivos en texto plano. Yo los puedo abrir con cualquier editor de texto y puedo leer la información de manera natural, ¿no? Otros archivos son, por ejemplo, las páginas web. Si yo descargo un .html de una página web, pues seguramente pues eso va a ser un archivo en texto plano y que yo voy a poder leer. Que entiendes otra cosa, ¿no? Pero puedo leer los caracteres que existen. Por ejemplo, otro tipo de datos muy importantes es el CSV, que significa Comma Separate Values, que se usa para transportar datos separados por coma. Cada uno de los registros viene una línea y si tiene más campos cada registro, pues están separados por coma. Otro archivo ahorita muy usado, ahorita desde hace unos 5 años, son los archivos JSON, que es la forma de compartir información en internet o las famosas APIs, ¿no? Entonces yo pido en por ejemplo, si yo utilizo la librería de Twitter y yo le pido consultar un tweet o los tweets de cierto usuario, la información que me va a traer seguramente va a ser JSON. Y es una estructura, es un archivo en texto plano con una estructura específica, ¿no? A diferencia de los archivos en texto plano, existen los archivos binarios que guardan información con cierta estructura conocida por los programas que la usan o un formato específico. Esos son bytes y si yo llegara a abrir uno de esos archivos en un editor de texto, pues vería puros o números en hexadecimal, es decir, de 0 a F, o caracteres raros, ¿no? Dependiendo de la codificación con lo que le abra. Por lo general los archivos binarios son, por ejemplo, los que tengo en mi computadora, pueden ser los programas ejecutables. Por ejemplo, si yo tengo un word.exe, si ese .exe, que es un archivo como tal, o sea, ese es un archivo, es una secuencia de bytes que están guardados en mi disco duro, ese programa .exe, si yo lo abro, yo lo puedo abrir en mi editor favorito, por ejemplo Sublime o el Text Editor o el WordPad o el Notepad. Voy a ver puros caracteres raros, ¿no? ¿Por qué? Porque viene en un archivo en formato binario. Otros archivos en formatos binarios comunes, por ejemplo, son las imágenes. Entonces, si yo abro un PNG en un editor de textos, pues voy a ver puros caracteres raros o hexadecimales, ¿no? Dependiendo de la codificación. Por ejemplo, los archivos zip igual son archivos binarios, los archivos comprimidos son archivos binarios. ¿Por qué? Porque reducen mucho el tamaño. Otros son videos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues tenemos dos tipos de archivos. Y bueno, al final no importa si están en texto plano o son archivos binarios. Los programas deben poder leer los bytes, aunque cualquier programa puede leer los bytes de cualquier archivo, es decir, si yo hago un programa que lea un .exe, puedo abrirlo. Sin embargo, pues yo debo saber la estructura del archivo para poder hacer útil la información. Si yo no sé cómo están estructurados o sea, qué significa la información que viene en ese archivo, pues aunque lo lea, pues no puedo hacer algo útil, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo voy en la calle y me encuentro un papelito con una serie de números, por ejemplo 4, 24, 5 y 8, pues yo puedo leer esos números, ¿no? Sin embargo, no sé qué significa, entonces no le puedo saber, no puedo hacer algo útil con ellos. Por ejemplo, si me encuentro ese papelito y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Son los números de la lotería de mañana, pues voy y corro y compro una, ¿no? Si yo no sé que esos son los números de la lotería de mañana, pues no me sirven de nada, aunque tenga el número ganador, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, ahorita lo que voy a hacer es hacer un ejemplo de esto con los archivos que yo tengo en mi carpeta de ejemplo. Como ya vimos, sería en ejemplos archivos. Y aquí tengo los archivos que yo, algunos archivos de ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, calificaciones.csv es un archivo CSV que es comma separate values, y si yo lo abro en mi editor de textos, en un editor de textos simple, por ejemplo el TextEdit que trae el sistema operativo Mac, puedo leer, ¿no? Puedo saber que esto tiene alumnos, calificaciones, y cada uno de los registros están separados por coma. Entonces yo sé, por ejemplo, que el José tiene una calificación de 8, Ana tiene una calificación de 9.5, Juan tiene una calificación de 10 y María tiene una calificación de 6.5, ¿no? Es un archivo y está en archivo de texto plano, es decir, yo lo puedo leer. Ahora, yo con esta información, si yo sé que que cada registro es un alumno y su calificación,
y que están separados por coma, yo podría hacer un programa que los leyera y sacara tal vez el promedio, sacara una lista de alumnos, sacara lo que quiera, ¿no? Pero tengo que saber qué significa cada información. Eh, por ejemplo, si yo abro un PDF con mi editor de textos favoritos, ¿qué pasa? Voy a usar el mismo programa que era TextEdit. Si se fijan aquí, dado que la extensión es .pdf, no asocia claramente que el programa TextEdit.app pueda abrir este PDF. Sin embargo, pues por lo general los programas que son de texto pueden abrir cualquier archivo, sin importar su extensión, ¿no? Es decir, la extensión no hace el tipo de archivo. Si yo lo abro, pues puedo ver ahí que este PDF es un archivo en texto simple. No sé exactamente qué dice, pero por ejemplo yo sé que todos los PDFs es un estándar de los que hicieron los PDFs. Dicen que todos los archivos PDF comienzan con estos bytes, es decir, un carácter, PDF guión y la versión. Y después vienen otras cosas, ¿no? Que yo puedo ir leyendo. Tal vez no todos los caracteres los reconozca, pero puedo irlos leyendo, ¿no? Length, no sé qué, filter, flake decode, no sé qué. Y bueno, aquí se ven los bytes, ¿no? El TextEdit le da una representación que él piensa que puede servir. Sin embargo, no conocemos exactamente la codificación, pero podemos leer algunas partes, ¿no? Por ejemplo, doctype, plist, public, Apple Computer, no sé qué, Y si yo quiero hacer un programa que lea PDF, si me los muestre o me los imprima o lo que yo quiera, pues tendría que conocer qué significa cada uno de estos bytes, ¿no? Y hacer algo en cuestión. Por ejemplo, las imágenes, igual las PNG, hay un formato estándar que está en internet. Si ustedes buscan estructura del archivo PNG, ustedes van a ver cómo alguien ya hizo un estándar, una organización hizo un estándar y te dice cómo deben ir los bytes de un PNG para que los programas que abren imágenes puedan mostrar un PNG. Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir esto con un text editor y voy a ver pues igual puros caracteres raros, ¿no? Lo único que sé es que PNG, los bytes de aquí sí deben ser en ASCII, o sea, pero son bytes. Ese es un archivo binario, sí no puedo leer nada, ¿no? O sea, no sé qué significa cada uno de los bytes. ¿Por qué? Porque están en codificación binaria, ¿no? Sin embargo, si yo conociera la codificación de los PNG, podría hacer un programa que hiciera imágenes, ¿no? O sea, no necesito un programa que alguien más haga, ¿no? Cualquiera podría hacer un programa si conoce la codificación. De hecho, yo podría venir y cambiar algunos de estos bytes. No sé qué efecto pueda tener, pero seguramente va a corromper la imagen porque estoy metiendo bytes que no sé qué signifiquen, ¿no? Voy a guardarlo y vamos a ver por ejemplo, ahora mi Mario, pues cambié algunos bytes y pues parece que corrompí la imagen y se ve súper rara, ¿no? ¿Por qué? Porque corrompió algunos bytes, porque no sé, aunque puedo leerlos y puedo modificarlos, no sé qué significa cada uno de los bytes, entonces no puedo hacer como algo útil con ellos, ¿no? Bueno, ese es un archivo de Excel y este sería, por ejemplo, un hola docx, ¿no? Si yo abro el hola docx con otra aplicación, con un editor de textos, okay, ese lo reconoce como archivo docx y sí le da una representación. ¿Por qué? Porque el programa sabe, pero por ejemplo, si lo abro con otro, por ejemplo, Sublime, vemos que son puros bytes, ¿no? O sea, son puros bytes en hexadecimal. Aquí vemos unos ceros, aquí vemos unos números, aquí vemos que no sabemos qué significa, ¿no? Sin embargo, la aplicación Word sí sabe qué significa y al parecer el programa TextEdit también sabe qué significan estos bytes, entonces les puede dar una representación y hacer algo útil con ella, ¿no? Yo también sé qué significan estos docx y por ejemplo yo sé que los docx en realidad este archivo es una carpeta comprimida. Entonces si yo descomprimo este archivo,
que pareciera no ser un archivo comprimido porque no tiene la extensión .zip, no tiene la extensión .rar ni nada. Pareciera no ser un archivo comprimido, sin embargo yo sé que los Word son archivos comprimidos. Yo lo puedo venir con un descompresor y descomprimirlos y obtener un archivo, una carpeta comprimida. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Y si yo la veo, puedo ver que aquí adentro ya tiene pues otras carpetas y otros archivos, y estos sí los puedo leer, están en formato simple, en formato de texto simple. En particular tienen un formato que se llama .xml. Yo los puedo ver. De hecho, mi documento, el hello, si se fijan, este docx, pues nada más dice hello, hola mundo. Yo sé que eso está aquí en el archivo, en la carpeta Word, en el archivo document.xml. Y si yo vengo y veo aquí podemos ver que el hello world está aquí, ¿no? Hola mundo está en esta parte, ¿no? Entonces, si yo hiciera un programa que descomprimiera los docx y que modificara los archivos .xml y los volviera a comprimir, pues podría ser un programa como un Word, ¿no? Que procesara archivos de Word. ¿Vale? Voy a borrar esta carpeta. Y voy a seguir con la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como programadores o como usuarios de archivos? Pues vamos a ver los archivos como un tipo de dato abstracto, es decir, la gestión y manejo de archivos es una de las tareas del sistema operativo y es una tarea medio compleja, y ellos se encargan. Cuando yo escribo un archivo, pues el sistema operativo pues hace muchas cosas, ¿no? Desde mover la aguja del disco duro, ver si ese archivo no está utilizado por otro, si alguien más lo pide, pues mandarle los bytes, un montón de cosas, ¿no? Entonces nosotros no nos vamos a meter con eso, lo vamos a ver como una abstracción a nivel de usuario, es decir, nosotros vamos a ver el archivo desde un punto de vista alto, sin preocuparnos por esos detalles en su momento. Yo en el otro video voy a darles un poco de explicación de cómo funcionan los sistemas operativos, el sistema de archivos de los sistemas operativos, pero bueno, supongo que van a llevar después una materia donde van a ver esto muy a detalle, ¿no? Supongo que la de sistemas operativos o algo así. Entonces, viéndolos como tipos de datos abstractos, casi todos los sistemas operativos modernos y los lenguajes nos permiten hacer las siguientes operaciones con archivos. La primera es crear un archivo. De la misma manera podemos borrar un archivo, es decir, borrarlo de la memoria secundaria si queremos, crear un archivo en memoria secundaria. Existen dos operaciones especiales, que es la de abrir archivos, que vamos a ver a detalle qué hace, pero básicamente este abrir archivo no trae la información de memoria secundaria a memoria primaria, simplemente obtiene sus atributos y alguna información para preparar al programa para poder leer de manera rápida los bytes que están en el disco duro, que es lento, ¿no? Al hacer esto, pues yo utilizo recursos del sistema operativo que pone a disposición del programa o proceso que va a abrir el archivo, y si yo lo abro lo tengo que cerrar eventualmente. Yo tengo que abrir el archivo, operarlo, leer, escribir, trabajar con él de forma general, y después cerrar el archivo para no dejar los recursos de manera desatendida, ¿no? Y las otras operaciones que son las importantes o las que venimos a hacer con los archivos, pues es básicamente leer información en el archivo, es decir, yo voy a adquirir esos bytes que están en memoria secundaria, los voy a pasar a memoria primaria y los voy a trabajar, ¿no? Los voy a leer, los voy a mostrar, voy a hacer lo que quiera. Y la otra operación que va en el mismo tono, pues es la de escribir, ¿no? Es decir, yo creo un archivo y pues sobrescribo la información que exista, o guardo más, o reemplazo la información que yo quiera guardar, de manera que cuando se apague la computadora pues no se pierda esa información. Otras dos operaciones que comúnmente permiten los sistemas operativos es la de seek, que es que vendría a ser la que vimos, que permite hacer lecturas y escrituras de manera aleatoria, no de manera secuencial. Y otra que se puede ver a nivel de dato abstracto, que es la de append, que
que sería como anexar información. Esta, en lugar de sobreescribir un archivo, pues simplemente al final del archivo escribe la otra información que necesites guardar, ¿no? Es decir, no sobreescribe, es decir, si yo ya tengo 3 registros y ya hago una operación append, pues ese archivo va a tener esos 3 registros y más la información que yo decida guardar, ¿no? Es decir, como que concatena la información en los archivos, ¿no? ¿Vale? En particular en Python, ¿qué operaciones vamos a estar utilizando para el manejo de archivos? Pues la primera es open, que es abrir un archivo. Es la primera operación para trabajar un archivo. Si yo no abro un archivo, no voy a poder ni escribir ni leer en él. Entonces, igual el lenguaje C tiene su operación de open. Y lo que hace básicamente es establece este archivo en una tabla que se llama la tabla de archivos abiertos, y el sistema operativo mantiene siempre una gestión de los archivos que están abiertos. De hecho, yo creo que ustedes han notado esto cuando ustedes, por ejemplo, si yo vengo y ¿dónde están mis archivos? Si yo tengo mis archivos y abro el si yo hice una copia de este archivo, si yo quiero borrar este archivo, pues lo puedo borrar sin problemas. Sin embargo, si yo lo abro, no me va a dejar borrarlo. Pues sí, ¿no? Bueno, por ejemplo, Windows no te deja borrarlo. ¿Por qué? Porque sabe que el archivo está en uso. Es un archivo abierto y hay una tabla de archivos abiertos donde pues no te permite borrar un archivo que esté siendo utilizado. Aquí en particular yo creo que lo que hace, se permite el PDF porque este lector de PDFs lo que hace es abrir el archivo, obtener la información y cerrar el archivo, ¿no? Entonces libera el recurso, entonces se puede borrar, pero hay otros programas que no hacen eso. Por ejemplo, no sé si Excel haga eso, donde si yo estoy trabajando con un archivo y lo quiero borrar, pues no me permite borrarlo. Pues este también. Bueno, hay algunos programas que no lo hacen y en Windows me ha pasado más, ¿no? ¿Qué otra cosa hace la operación open? Copia los atributos y la dirección del disco a memoria principal. Es decir, todos estos atributos y la dirección física donde se encuentra el archivo lo tiene el sistema operativo, y cuando yo abro el archivo copia toda esa información para poder leerlos de manera rápida en el momento en que se necesite, ¿no? Aparte, se genera una referencia para trabajar con el archivo. En Python en particular se genera un objeto de tipo FileObject, que ese es el que voy a trabajar. Esa es la representación abstracta de mi archivo en memoria secundaria, y es el que voy a escribir y el que voy a leer, ¿no? Además, al abrir se debe indicar el modo de trabajo del archivo, es decir, si lo voy a abrir para leerlo, si lo voy a leer para escribir, lo voy a escribir para hacer un append, y diversas combinaciones de estos modos, ¿no? De este lado, del lado derecho, hay una tablita con los modos que existen en Python. Que, por ejemplo, si yo le paso una R, quiere decir que lo voy a leer como lectura. Si le paso una R y una B, se va a leer, se va a abrir en modo lectura, pero en modo binario. Es decir, yo le digo que lo que voy a estar leyendo son bytes, no es código ASCII o es código UTF. Y bueno, si no le pongo nada, por lo general se abre en modo solo lectura, pero en modo texto plano, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo le agrego un más, sería lectura y escritura. Por ejemplo, si le agrego RB más, sería lectura y escritura en modo binario. Si lo quiero escribir si lo quiero abrir en modo escritura, es decir, para leerlo. Si lo quiero escribir en modo binario, si lo quiero abrir para lectura y escritura. Y cada uno de estos modos posicionan un puntero que existe, como si fuera un cursor de Word, en un lugar específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo abro, el puntero se va a poner al inicio del archivo, es decir, el apuntador a esos bytes, a ese arreglo de bytes, estaría al inicio, ¿no? Por ejemplo, si yo le paso el modo A, que sería el append, que sería para añadir contenido,
el cursor se pondría al final, es decir, si yo leo, pues no leería nada. ¿Por qué? Porque el cursor de lectura está al final del archivo y no tiene en ese momento nada. Pero si escribo, pues escribiría al final, no al inicio, no sobreescribiría la información que existe en él, ¿no? Entonces cada uno de los modos posicionan el puntero o cursor del archivo en un lugar diferente. Y aparte hay que tener cuidado porque algunos crean el archivo si no existe o lo sobreescriben. Por ejemplo, si yo tengo un archivo y lo abro, si ya tengo un archivo creado con información y yo lo abro en modo lectura y le paso en modo escritura, perdón, y le paso la W, este va a sobreescribir todo el archivo, es decir, va a crear un nuevo archivo con vacío y voy a perder la información que ya existía si el archivo ya estaba creado, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado con los modos. Y al final hay un modo especial que tiene poquito de haberse incluido, que es la X, que yo puedo abrir un archivo para escritura, pero si ya existe el archivo, pues me lanzaría un error. Esto me ayuda a proteger eso, ¿no? Pues que si ya existe el archivo, pues no lo sobreescriba y pierda la información que ya existe en este, ¿no? Y esta misma operación de open lo que hace es crear el archivo, es decir, en Python no existe la operación de crear, sino que al yo hacer la operación de open y dependiendo del tipo de modo, crearía o no el archivo que necesito, ¿no? Para escribir. Entonces, básicamente la firma de este método sería open. Le paso como parámetros la ruta del archivo, por ejemplo, diagonal users, diagonal jesus, diagonal archivos ejemplo, diagonal mi archivo.txt, la ruta ya sea absoluta o relativa, ¿no? al lugar donde estoy abriendo el programa. Y el modo, es decir, si yo quiero que se abra en modo lectura, pues aquí le pasaría una R, ¿no? Como carácter, como string. Si yo quiero abrirlo en modo de lectura, pues le pasaría una W. Y este método me regresa un objeto de tipo fileObject, que es el que vamos a estar trabajando para escribir o para leer el archivo. La otra operación que vamos a ver es la de... antes que pasar en hice aquí en Visual Studio unos ejemplos. Y entonces, por ejemplo, yo hice este programa que crea un archivo vacío usando una ruta relativa. Entonces, por ejemplo, yo invoco el método open, le paso una ruta. Si se fijan ahorita en mi carpeta no hay nada. Entonces, cuando yo ejecute este código, voy a comentar todo esto. ¿Sale? Entonces, ahorita yo estoy en esta carpeta, aquí está mi programa files-write.py y voy a crear un archivo que se llama archivo vacío.txt. ¿Por qué lo va a crear? Pues porque le voy a poner que lo voy a consultar en modo escritura. Entonces, si vamos a la tabla, el modo escritura, o sea, la W, sobreescribe el archivo si existe y crea el archivo si no existe, ¿vale? Entonces, cuando yo ejecuto este programa, dado que estoy usando una ruta relativa ¿a quién? Al programa que está ejecutando, pues vamos a ver cómo en mi carpeta de hecho voy a abrir la carpeta. La carpeta, es decir, en mi directorio de trabajo, pues se va a crear un archivo que se va a llamar archivo vacío.txt, ¿no? Entonces, voy a hacer esto más chiquito. Y voy a ejecutar mi programa, que solo tiene estas dos líneas de código. Y bueno, al final, como buena práctica, una vez que ya lo utilizo el archivo, pues lo voy a cerrar, ¿no? Que esa es una operación que vamos a ver después. Lo ejecuto, se ejecuta, y aquí vemos cómo se creó el archivo vacío.txt. Y bueno, aquí también podemos ver que debería existir el archivo vacío.txt.
que guardo en la ruta. ¿En cuál ruta? Pues en el directorio actual, porque no le estoy pasando nada, entonces le estoy diciendo crea un archivo en el directorio actual, ¿no? Si yo cambiara este programa, por ejemplo, si yo lo pongo en mi carpeta, ¿dónde está? Files write. Por ejemplo, si yo lo pongo en mi carpeta Jesus y lo ejecuto desde ahí, ¿no? Aquí está mi programa, fileswrite.py, python.fileswrite.py. Vamos a ver cómo en la carpeta Jesus se crea un archivo. ¿Por qué? Porque este es el directorio actual de trabajo desde donde estoy ejecutando el programa. Entonces lo ejecuto, se ejecuta y aquí se crea el archivo vacío.txt, ¿no? ¿Vale? Eso es usando rutas relativas. Entonces, voy a crear un nuevo archivo en una carpeta, en la carpeta padre. Estoy usando una ruta relativa, que es en la carpeta de arriba, en la carpeta padre, crear ahora el archivo vacío en padre.eda2 en modo escritura, ¿no? Entonces, si vamos a mi carpeta ¿dónde estaba? Voy a cerrar este y voy a volverlo a abrir aquí. Este es mi directorio actual de trabajo. ¿Cuál sería el padre? Pues sería este de arriba. Borro el archivo que ya existía. Y cuando yo ejecute este programa, pues vamos a ver cómo se crea aquí, en la ruta relativa, que es en el padre, crea el archivo, ¿no? Entonces la voy a ejecutar. Voy a hacer más chiquito para que se vea en tiempo real cómo se crea. Lo ejecuto y vemos cómo se crea el archivo vacío en padre.eda2, ¿no? Que usando pues una ruta relativa en el directorio padre. La tercera es usando una ruta relativa, absoluta, y este lo voy a guardar en la carpeta Jesus, pero ahora usando una ruta relativa, es decir, desde la raíz hasta users, Jesus, archivo vacío.eda, ¿no? Entonces, aquí estoy en mi carpeta Jesus, y si yo ejecuto ese programa, pues debería crearse un archivo aquí, archivo vacío.eda2, vacío, ¿no? Entonces lo ejecuto, se ejecuta y vemos cómo se crea el archivo vacío2.eda. Si yo lo abro con mi editor de textos favoritos, pues vamos a ver que es un archivo vacío. ¿Por qué? Porque no escribí nada en él, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque pues las rutas, si no existen, pues me va a hacer un error. Por ejemplo, si yo quiero crear el archivo en raíz, esta es una ruta absoluta porque empieza con diagonal, en directorio inexistente, diagonal archivo error, pues si yo voy a mi disco duro, a mi raíz, es decir, a mi raíz, pues puedo ver que no existe ese directorio de nombre directorio guión bajo inexistente. Entonces cuando yo lo ejecute, vamos a ver cómo me sale aquí un error, puesto que el directorio pues no existe. Entonces no puede crear un archivo en un directorio que no existe. ¿Vale? Y el otro ejemplo que quiero que veamos es usando el modo X, que es decir, este modo X es un modo de creación exclusiva, es decir, si ya existe un archivo, para no sobreescribirlo me va a dar un error. Si no existe, pues lo crea. Si existe, me va a dar un mensaje de error. Entonces vamos a mi... no sé exactamente dónde están, pero abro otro. Por ejemplo, aquí ya existe el archivo vacío, ¿no? Lo creé en alguna de las líneas arriba. Aquí está archivo vacío.txt. Entonces, si yo lo quiero crear, igual me va a dar un error. ¿Por qué? Porque este tipo de modo está hecho para proteger contra sobreescritura, ¿no? De modo que aunque si yo lo borro y lo ejecuto de nuevo, pues ahora no va a salir error porque ya no existe el archivo, entonces lo puede crear, ¿no? Lo creo y se crea aquí el archivo vacío, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos a pasar a las operaciones de escribir. Antes de cualquier operación con un archivo hay que abrirlo. Y una vez que está abierto, pues ahora sí puedo escribir el archivo, ¿no? Esta operación es la que pasa el contenido de memoria primaria, es decir, lo que yo tengo en mi programa, que está ejecutando las variables de mi programa, una cadena que yo hice,
Estas que están en memoria RAM, que están en ese momento en memoria RAM, pues las va a pasar a la memoria secundaria, es decir, las va a crear en un archivo, va a crear el archivo de no existe y las va a guardar, ¿no? A veces, dependiendo, como los archivos son un recurso manejado por el sistema operativo, a veces él tal vez está teniendo otra cosa o está escribiendo en otro sector del disco, tal vez no lo haga inmediatamente, entonces pasa antes a un buffer de escritura, y ahí se va a quedar la información para que cuando tenga tiempo el sistema operativo, esa información que está en el buffer la pase al disco duro, ¿no? Entonces, la otra es que depende de dónde esté el puntero, se puede sobreescribir el contenido del archivo. Es decir, si yo lo abro, si abro este programa y ya tengo un archivo y lo establezco como modo de escritura, pues podría llegar a borrar el contenido del archivo, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso para, pues si es información muy importante, no borrarla, ¿no? Cuando quiera agregar más, por ejemplo, ¿no? Entonces para eso yo hice este programa que es filesread.py, que es un programa de ejemplo para ver la escritura. Una vez que yo creé el archivo, que lo abrí y me regresó el file object, este file object va a tener los métodos para escribir y para leer. Entonces, a partir del file object que yo haya creado cuando abrí el archivo, pues yo puedo invocar el método write y pasarle una string para que escriba esa cadena en el archivo. O tenemos otro que es writelines, donde le puedo pasar un arreglo, una lista de líneas, un arreglo o lista de strings, y va a escribir todas esas líneas en el archivo, ¿no? Una línea, cada una de las líneas es una lista del archivo, como si fuera un arreglo, ¿no? Entonces, vamos a ver los ejemplos de escritura. Igual aquí estoy abriendo. No existe ahorita, por ejemplo, el archivo. No existe el archivo en mi ruta relativa, nombres.txt. Entonces, cuando yo ejecute esta línea, se va a crear un nuevo archivo de modo... ay, perdón, es este. Aquí está. Entonces, en el ejemplo, voy a crear un archivo que se llame nombres.eda2 de modo escritura, modo write. Y lo que voy a hacer es invocar a este método, el método escribir, le voy a pasar un string y va a escribir la cadena en el archivo, ¿no? Entonces, esto va a dejar el cursor, va a escribir esto. Y la próxima vez que yo llame un write, dado que el cursor estaba, por ejemplo, aquí, o sea, eso que está aquí donde lo tengo, o sea, escribe la línea y deja el cursor ahí. Entonces, la próxima vez que yo quiera escribir, pues voy a escribir a partir de ese lugar del archivo, ¿no? Es decir, va dejando como un cursor, como un puntero, en el lugar donde ya está escrito, y pues va a empezar a escribir a partir de ahí. Entonces, ¿qué espero con estas 4 líneas? Pues que se cree un archivo que se llame nombres eda2 en mi carpeta donde ejecute mi programa, que ingrese la línea Juan Gómez y ponga un salto de línea, y a continuación cree otra línea que escriba María Cruz diagonal N y cierra el archivo, ¿no? Es decir, libera el recurso. Entonces lo voy a ejecutar. Ahorita no existe el archivo nombres.eda2. Lo voy a ejecutar. Y dejé este aquí, lo voy a comentar. Y voy a ejecutar de nuevo el programa, ¿no? Lo ejecuto, se ejecuta de manera normal y se crea el archivo nombres.eda2. Si yo lo abro, pues vemos lo que les había comentado, ¿no? Es decir, que en el archivo existe una línea, el Juan Gómez, salto de línea, y luego María Cruz, salto de línea, y es lo único que hay en el archivo, ¿no? ¿Vale? Si yo quiero escribir varias líneas de un jalón en una sola operación, pues puedo hacerlo usando un arreglo de strings. Es decir, esta variable a es un arreglo de strings, tiene el string Ana López, diagonal, salto de línea, y luego otro strings, es un arreglo de 2 elementos, que es José Martínez, salto de línea, y voy a crear un archivo que se llama nombres.txt, lo voy a abrir en modo lectura, y voy a ahora invocar el método writelines, donde le paso un arreglo de strings, y pues todas las strings las va a escribir en el archivo y lo va a cerrar y va a crear el archivo, ¿no? Entonces voy a ejecutar este programa y debería aparecer en este lugar un nuevo archivo que se llama nombres.txt. Y pues si lo vemos en un explorador,
pues veríamos también cómo se crea el archivo nombres.txt, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer chiquito para que se vea como en tiempo real. Ejecuto el programa y se crea el archivo nombres.txt, ¿no? Que sería este. Y si yo lo abro con cualquier editor de texto, pues puedo ver Ana López, que es el primer elemento de mi arreglo, y después José Martínez, ¿no? Esto es cuando escribo, por ejemplo, yo ya tengo en estas líneas, ahí, en estas líneas de acá, creo el archivo nombres.eda2 y aquí lo voy a abrir de nuevo. Voy a abrir ese archivo que ya existe. Este lo crea y este ya existe en modo escritura y voy a escribir Pati Chávez y Jesús Ramírez. Este modo de escritura, pues lo que va a hacer es sobreescribir, es decir, si antes había Juan Gómez y María Cruz, que de hecho ahorita lo está, si vemos el archivo nombres EDA2, lo voy a abrir con el con TextEdit. Ahí está Juan Gómez, María Cruz, que son estos dos nombres. En el momento en que yo haga esta operación, este archivo se va a borrar y va a crear uno nuevo y va a meter Pati Chávez y Jesús Ramírez, es decir, va a sobreescribir la información, ¿no? Entonces, yo tengo mi archivo de nombres EDA2, que es este, tiene Juan Gómez, María Cruz, y si yo ejecuto este programa, ahora que abra de nuevo el archivo, pues vamos a ver cómo ya no está ni Pati Chávez, ni Juan Gómez, ni María Cruz, ahora está Pati Chávez y Jesús Ramírez, que serían estos dos nombres, ¿no? Eso es en el modo lectura. Sin embargo, recordemos que existe el modo append. Entonces, ahora yo le voy a abrir el segundo archivo que yo creé, que es mediante estas líneas, que había Ana López, José Martínez. De hecho, si lo vemos, nombres.txt, aquí está. Ana López y José Martínez. Y ahora voy a abrir el mismo archivo, nombres.txt, pero lo voy a abrir en modo append. Lo que va a hacer es, si el cursor estaba aquí, si se fijan, yo posiciono el cursor, a partir de ahí va a empezar a escribir, ¿no? Es decir, yo no ahorita que posicioné el cursor, yo el cursor lo pongo aquí, pero el archivo al abrir va a poner el cursor al final del archivo y va a ingresar esta información, es decir, no la va a sobreescribir, sino la va a añadir o concatenar a lo que ya viene el archivo, ¿no? Entonces voy a ejecutar este archivo. Y aquí estoy usando el método writeLines, es decir, escribe todo lo que esté en el arreglo, ¿no? Lo ejecuto. Si yo cierro este archivo y lo vuelvo a abrir, pues vemos como ahora tiene concatenado, aparte de Ana López y José Martínez, Miguel Ángeles y Santiago Paredes, ¿no? Acuérdense siempre de cerrar el archivo una vez que terminen de usarlo. Y bueno, ese sería todo en cuestión de escritura. Para leer, igual se lee un archivo que ya esté abierto, realiza el movimiento del contenido del archivo a memoria secundaria, a memoria primaria, perdón, a memoria primaria. Es decir, lo que hay en el disco duro lo va a pasar a la RAM para yo poder trabajar con él, ¿no? Se crea un puntero como el cursor que ya vimos para escritura, que se va adelantando conforme se vaya leyendo. Es decir, si yo leo algunos bytes pues y yo vuelvo a leer, pues va a leer a partir de donde ya había leído, ¿no? Es decir, se va adelantando conforme se va leyendo. Y dado que esto es que sería de manera secuencial, vamos, leo una parte y luego leo otra parte y luego leo otra parte, sería de manera secuencial, sería el acceso en esta diapositiva, sería el acceso secuencial. Sin embargo, hay otra forma de leerlos, que es invocar antes el método seek para yo posicionar el puntero donde yo quiera, es decir, en el carácter que yo quiera, ¿no? Entonces, si yo llamo al método seek y le paso un número, esto se va a posicionar en el carácter n, es decir, si yo había leído 10 bits y luego 10 bytes y luego otros 10 bytes y yo pongo un seek 0, pues va a regresar al inicio y podría leer desde el inicio de nuevo, ¿no? O después o lo que sea. Y para saber dónde está el puntero en ese momento, podemos usar el método tel, que va a regresar en el carácter en el que está, ¿no? El índice del carácter en el que está. Y para leer tenemos tres métodos. El primero es read,
que si yo le paso una n me va a leer los n caracteres, es decir, si yo tengo mi archivo, por ejemplo, ¿dónde está mi archivo? Aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi archivo de nombres txt, abro el programa en modo lectura y le paso y hago un read 10, pues va a leer los primeros 10 caracteres. Sería esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con el salto de línea. Y pues leería Ana López con el salto de línea. Si yo hago un read 5, dado que está ahorita el carácter ahí, pues me leería la J, O, S, E y el espacio. Y me traería un string que sea José espacio. Si leo otros 3, pues leería M, A, R. Y hasta ahí se quedaría la posición del cursor. Y me regresaría un string que sería mar. Y así sucesivamente, ¿no? Si no le paso nada, si no le paso una n, pues lee todo el contenido. Es decir, si yo lo abrí aquí, pues va a leer todo y me va a regresar un string que sea todo esto, ¿no? Con sus saltos de líneas, con sus espacios, con todo, ¿no? La otra es readline. Es un método que se llama readline, que va a leer desde la posición del carácter hasta el salto de línea, hasta el final de la línea. Es decir, si yo tengo el carácter, si yo abro la primera vez el archivo y está aquí el cursor, pues va a leer hasta el salto de línea, es decir, Ana López, junto con el salto de línea, ¿no? Si yo leo y va a posicionar el carácter aquí, si yo hago otro readline, pues va a leer Jesús José Martínez junto con el salto de línea. Si yo hago otro readline, pues va a leer Miguel Ángeles con su salto de línea y luego Santiago Paredes y con su salto de línea. Si yo hago de nuevo otro, me va a regresar esto null. ¿Por qué? Porque ya existe, ya terminé el archivo, ya no hay nada más que leer. Y todos los archivos tienen al final un carácter especial que es el de end of file, ¿no? Y aparte hay otro método que podemos usar que se llama readlines, que no le pasó nada, pero me regrese en lugar de un string, me va a regresar un arreglo o una lista de strings. Y lo que va a hacer es leer todas las líneas, y me va a regresar un arreglo de strings. Es decir, si hago un readlines de este archivo, pues me va a regresar un arreglo de 4 elementos, donde el primer elemento va a ser este string, el segundo elemento va a ser este string, el tercer elemento va a ser este string y el cuarto elemento es este string. Es decir, cada elemento representa una línea del archivo. Y bueno, como ejemplo hice este programa que es read, que va a usar los archivos que creé con el fileswrite.py. Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir el archivo nombres.txt, que es el que acabo de generar, este. Y este. Entonces aquí lo voy a leer. Voy a abrir este archivo en modo lectura, modo read. Voy a tomar el objeto que me regresa el método open y con este voy a hacer un readline y voy a imprimir esta variable L que me regresa readline. Si vamos a readline, vemos que me va a regresar un string. Entonces lo que espero es que lea hasta el carácter de línea. Entonces si yo imprimo L en este archivo, pues va a leer toda esta línea y voy a imprimir yo en mi consola Ana López con un espacio, ¿no? Con un salto de línea. Entonces lo voy a ejecutar y la siguiente vez que lea me va a leer, dado que ya leí una vez y el cursor se queda, digamos, aquí, pues va a leer ahora esta línea, José Martínez, y me la va a imprimir. Entonces voy a correr hasta este programa y voy a comentar todo lo demás. ¿Vale? Y fíjense por favor en la terminal que ahí vamos a ver el resultado de esto. Voy a limpiarla. Voy a ejecutar el programa. Y al leer este archivo nombres.txt, pues tenemos el resultado esperado, ¿no? La primera línea imprime readline con su flechita y lo que me regresa el método readline, que es la variable L, entonces imprimo a Ana López con su salto de línea. Aquí hay dos porque el print me pone un salto de línea y aparte L trae otro salto de línea, entonces se ponen dos saltos de línea, ¿no? De la misma manera aquí hago un readline y leo la segunda línea, ¿no?
sería José Martínez. Vamos a checar, si yo hice esto, leí esta línea y luego leí esta línea, espero que el cursor o el apuntador se haya quedado aquí. Entonces, si yo hago un leer ahora el método read y le paso un 5, pues esperaría que lea los 5 caracteres desde donde está el cursor. Entonces leería M, I, G, U, E, que serían los 5, y aquí debería imprimir un MIGE sin la L, ¿vale? Entonces voy a hacer eso, voy a imprimir read 5 characters e imprimir lo que me regresa el método read. Entonces yo imprimo, pues tenemos el resultado esperado, el read line, y luego leer los 5 a partir de donde estaba posicionado el cursor. Entonces me deja en MIGE, que son los 5 caracteres, ¿no? Si yo quisiera leer todo lo que... Ahorita el cursor está ahí en MIGE, sin la L, antes de la L. Y si yo quisiera leer todo lo demás, pues puedo hacer un read, sin pasarle nada, sin pasarle el número de caracteres que quiero leer. Y pues me leería desde la L, Ángeles, Santiago Paredes y hasta el final del archivo. Y eso es lo que voy a imprimir ahora. Entonces voy a borrar esto y voy a ejecutar de nuevo el programa. Entonces tenemos el resultado esperado, ¿no? Leo la primera línea, leo la segunda línea, leo 5 caracteres a partir de donde estaba el posicionado el cursor, y luego leo a partir del cursor todo lo del archivo. Entonces, que sería la L que faltaba, Ángeles, Santiago Paredes y sus saltos de línea, ¿no? Entonces, ahorita el cursor está aquí. Una vez que hago estas operaciones, el cursor estaría aquí al final del archivo, y si yo sigo leyendo, pues ya no leería más. De hecho, puedo hacerlo. Puedo leer de nuevo desde donde estaba el cursor hasta el final, pero no va a imprimir nada porque ya se acabó el archivo. Sin embargo, yo puedo reposicionar el cursor donde yo quiera con el método seek. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a poner en el primer carácter. Entonces, una vez que está aquí, lo voy a poner con el método seek y le paso un 0. Entonces lo pondría aquí en el primer lugar y puedo volver a leer el archivo si fuera necesario, ¿no? Le puedo pasar 0, le puedo pasar 10, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, le paso 12, 11, 12. Entonces, si le paso un SIC 12, el cursor se posicionaría aquí y pues leería a partir de ahí, ¿no? Entonces, voy a borrar todo y voy a volver a ejecutar. Y pues vemos lo que esperábamos, ¿no? Aquí hace un read de nuevo, pero no se ve nada porque ya se terminó, no hay nada que leer. Y aquí imprimo un leer de nuevo usando el SIC 0. Aquí usé el SIC 0, leí, lo guardo lo que exista en C y imprimo esa C, pues sería desde el 0 hasta el final, pues sería todo el contenido del archivo, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, aquí lo voy a poner el cursor en 20 y voy a leer desde el 20 hasta el final. No sé cuál sería. Aquí eran 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya me pasé. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A partir de, entonces, con esta SIG 20 y luego leer todo lo que exista, pues esperaremos que imprimiera NES y luego saltos de línea, Miguel Ángeles, salto de línea, Santiago Paredes, ¿no? Entonces voy a borrar todo. Y pues aquí tenemos el resultado, ¿no? Posicioné ahora el cursor en el 20, que calculamos que era NES, y pues imprime desde NES hasta el final, ¿no? Y es importante cerrar siempre el archivo. Aquí no pasa nada, pero es importante, es una buena práctica, ¿no? Todo esto fue usando rutas relativas, pero yo puedo hacer lo mismo con rutas absolutas. Por ejemplo, si yo abro un archivo que esté en la raíz textroot, pues debería aquí está mi archivo textroot, que si lo abro, pues tiene hola desde la raíz. Entonces, si yo leo este archivo textroot,
con su ruta absoluta, ¿no? Desde la raíz, leo todo el archivo, imprimo lo que tiene y lo vuelvo a cerrar, pues debería aparecer aquí hola desde la raíz, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo y pues vemos aquí que aparece hola desde la raíz con sus gatitos que puse antes, ¿no? Este ejemplo abriría otro en otra ruta relativa, que por ejemplo sería en este caso, si yo abro esto en mi explorador, pues si estoy desde files write, que es mi archivo directorio, que está en mi directorio de trabajo, aquí voy a tratar de abrir lo que esté en archivos ejemplos, que sería esta carpeta. Luego aquí adentro debe haber otra carpeta archivos ejemplo, debería haber, y luego otro archivo, que si yo lo abro dice hola desde algún directorio en el path, y pues debería imprimir eso, ¿no? Sería usando una ruta relativa, pero bueno, usando algunos directorios internos desde el directorio de trabajo. Entonces lo imprimo y pues sale al final hola desde algún directorio en el path, que es mi archivo que creé para demostración de esta práctica. Y pues eso es usando rutas relativas y o absolutas, ¿no? Hay que tener cuidado porque si yo trato de abrir en modo lectura un archivo que no existe, como lo estoy abriendo en modo lectura, este no va a crear ningún archivo, ¿no? Pues lo quiero leer. Entonces, si no existe, por ejemplo, aquí debería haber, para que no haya error, debe haber un archivo en archivos ejemplo, que se llama un archivo, aquí en esta carpeta debe haber un archivo que se llama no existe.txt para poder leer. Si yo lo trato de leer, pues me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no existe el archivo, de hecho me lo dice el error, ¿no? File not found error, no such file or directory, ¿no? Entonces pues podemos ver que no existe. ¿Qué podemos hacer? A veces no hay forma, si yo hago un programa y lo descargan, pues yo no sé si alguien fue y borró el archivo que yo necesitaba para mi programa, o si por alguna razón se corrompió, o no me dieron permiso, lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de errores? Pues lo que podemos hacer es usar un bloque de código que se le conoce como try catch. El bloque de código try catch lo que hace es lo que haya dentro del bloque try, intenta ejecutarlo. Si lo ejecuta, pues todo bien. Sin embargo, si aquí sucede una excepción, que es un tipo de error especial, solo si sucede una excepción, entraría el bloque except y el programa no se cerraría, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo tengo si yo ejecuto este programa, pues no va a imprimir esto último, ¿no? Hola. ¿Por qué? Porque sucedió un error y el programa se va a cerrar inesperadamente. Es decir, ya no llegará a esta línea. ¿Por qué? Porque sucedió un error aquí. Si se fijan, no imprime el hola gatitos. ¿Por qué? Porque en esta línea, al tratar de abrir, sucedió una excepción, que es un error en tiempo de ejecución, y eso automáticamente cierra el programa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si no existe un archivo y es la mejor práctica? Esto lo voy a comentar porque si no, no me va a dejar pasar. Pues sería agregar la apertura del archivo en un método try. Es decir, y si no existe el archivo, pues va a caer en esta parte del código, en el except, y va a continuar la ejecución del programa. Entonces, si yo pongo este hola aquí, pues vemos que aunque no existe el archivo, el programa ya no excepciona, ya no sale el error que hace que truene, sino que dado que sucedió un error, cae en esta parte del código, solo cae en esta parte, en el except, en el bloque except, si sucede un error. Si no sucediera un error, pues nunca se ejecutaría esta línea, ¿no? Entonces vemos que me imprime el archivo no existe y aparte el mensaje de error que me está mandando el sistema operativo, que es error 2, no such file or directory. Y pues bueno, le puedo avisar al usuario que pues no existe que vuelva a descargar el programa o lo que sea, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Lo único es siempre hay que estar cerrando el archivo, ¿no? Cada que yo abro un archivo tengo que trabajar con él, leer, escribir y tal. Pero siempre hay que estarlo cerrando. Y Python, en su página de Python, lo que recomiendan es abrir esto
usar este código que es with open. Le paso que esta es básicamente esta línea, open tadata, as archivo, que sería este archivo tadata, y leer el archivo, ¿no? Entonces, archivo.txt si existe. No, le voy a poner nombres.txt y voy a imprimir el contenido de ese archivo. Y con este bloque de código, with open tatata as lo que sea, yo ya no tengo necesidad de hacer un archivo.close. ¿Por qué? Porque cuando termina este bloque, cuando sale de este bloque, solito el intérprete de Python va a liberar el recurso, va a cerrar el archivo, ¿no? Entonces, si usan este bloque, no es necesario usar el file.close y lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo el archivo .txt y con este solito lo cierra, ya no necesito un close. Y la otra es que, por ejemplo, si quiero leer línea a línea, puedo usar los archivos. El archivo object es un iterador, entonces yo puedo hacer for línea in archivo y ir iterando sobre todas las líneas del archivo. Es decir, por ejemplo, print línea, dos puntos, imprimir línea, le voy a poner aquí L, y eso va a iterar sobre este for, se va a ejecutar hasta que llegue al final del archivo, ¿no? Entonces también es otra forma de leer un archivo, ¿no? ¿Vale? Entonces lo leo y esperaba que ok. Como lo leí aquí, el cursor se posicionó hasta el final, entonces tengo que volver a posicionar el cursor al inicio, ¿no? Archivo.seek en 0, y si quieren ver el contenido del dónde está el cursor, pues pueden ver archivo.tel y eso lo puedo imprimir y me diría dónde está el cursor, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora sí, leo una vez, el cursor estaba en 56, es decir, esto tiene 56 caracteres. De hecho, si yo lo selecciono, y aquí vemos, me dice el número de caracteres que está seleccionado, que serían 56, es decir, el cursor está hasta el final, con el ciclo posicionado de nuevo al inicio, y puedo leer con un for desde el file object, iterando en él, e imprimir línea a línea, ¿no? Por último, bueno, sería solamente el close, que se cierra el archivo, la operación close cierra el archivo y libera el recurso. Se borra el archivo de la tabla de archivos abiertos, es decir, los quita y los libera y ya se puede borrar y se puede abrir con otro programa el archivo y tal. Si había contenido en el buffer, es decir, cuando la escritura, si no llegó a guardarlo en memoria y lo guardó en un buffer, este se vacía en la memoria primaria, es como se hace prioridad y se vacía el buffer. Y pues es muy importante liberar siempre la memoria, ¿no? Usando el close. Los archivos. El método sería del file object que me regresa el open, pues invoco a su método close y este cierra el archivo. ¿Vale? Que es lo que estuvimos viendo. Tengo otro ejemplo que es cada que ustedes vayan a trabajar con archivos, lo mejor es abrir y cerrar los archivos el mínimo de veces. ¿Por qué? Porque es una operación costosa. Por ejemplo, yo hice este programa donde hago una lista de 10.000 enteros, ¿no? Creo una lista desde el 0 hasta el 10.000 y voy a tomar el tiempo y voy a imprimir ese tiempo que le toma al programa para cada uno de estos enteros, abrir el archivo, abrir de modo append, es decir, va a ir, abre el archivo, pone el cursor al final e inserta una nueva línea, es decir, no borra las líneas anteriores,
escribir y cerrar, ¿vale? Entonces, en esta iteración, pues va a ser 10.000 veces abrir el archivo, escribir y cerrar. Y voy a contabilizar su tiempo. Y voy a hacer eso mismo en otro. Y todo esto se va a guardar en un archivo que se llama num1.txt. Y voy a hacer eso mismo en otro archivo que se llama num2.txt. Pero antes de entrar al for, voy a abrir el archivo. Es decir, solo voy a abrir una vez el archivo. Voy a escribir línea a línea en el for. Y al final del for voy a cerrarlo. Es decir, la diferencia entre ambos programas o ambos soluciones es que aquí estoy abriendo y cerrando el archivo cada que escribo, y en realidad no es necesario, simplemente lo puedo abrir, dejarlo abierto, escribir lo que yo quiera y cerrarlo, y pues vamos a ver qué tiempo le lleva a uno y qué tiempo le lleva a otro, ¿no? Entonces voy a ejecutar este programa. Ahí lo que hice es imprimir la lista de los 10.000 números. Y aquí está el tiempo. Para escribir el número 1 le tardó casi 4 segundos. Pero por ejemplo, abriendo y cerrando solo una vez, tardó 33 milisegundos. Es decir, pues casi casi 100 veces más, ¿no? Más rápido la segunda modo. Entonces, abran y cierren el archivo lo menos que puedan. Trabajen todo con él y después ciérrenlo. No lo estén abriendo y cerrando porque es una operación costosa y puede llevarles tiempo, ¿no? Aquí son poquitos números, pero bueno, si fueran 1.000.000, pues tal vez nunca terminaría, ¿no? Y tal vez daría un error. Algunas consideraciones para tener cuando se operen archivos, pues es más o menos lo que ya estuve comentando, ¿no? Tener cuidado con posibles errores al abrir el archivo. Es decir, si no existe el archivo para lectura, pues les va a dar un error. Entonces usen un bloque try catch. Si no existe la ruta, pues también va a causar esto un error, porque sería el mismo error que no existe el archivo. Y siempre traten de usar mejor rutas absolutas. ¿Por qué? Pues porque las computadoras no tienen los mismos directorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un proyecto usando archivos y usan rutas absolutas y me lo pasan, cuando yo lo revise, pues seguramente va a tronar. ¿Por qué? Porque seguramente sus mismos directorios no existen en mi computadora, ¿no? Y bueno, otro error que les puede dar es que si el archivo está protegido, es decir, no tienen permiso ustedes para leerlo, pues les daría un error, ¿no? Igual pueden usar el bloque try catch para contener este tipo de errores. Tener cuidado al leer y escribir en el archivo. Si el archivo no está abierto, pues no lo van a poder leer. Podemos hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, aquí por ejemplo al final de este bloque, aquí no puedo porque, por ejemplo, aquí no. Voy a hacer archivo igual a null. Aquí lo abrí, aquí tal, y este archivo es no. Y aquí voy a hacer un archivo .open o .close. Voy a cerrar el archivo. Y aquí voy a hacer, ya que ya está cerrado, voy a hacer un archivo .read y me va a dar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tratando de leer un archivo que ya está cerrado. Entonces lo ejecuto y me dice que en la línea 77 bueno, aquí no existe. Bueno, lo voy a poner a ver. Es el ejemplo del archivo que no existe. ¿Dónde hay un archivo que sí exista? Hasta acá arriba. Aquí. Lo voy a abrir e inmediatamente lo voy a cerrar. Y va a ejecutar. Y no va a poder ejecutar estas líneas porque como el archivo ya fue cerrado, no voy a poder hacer un readline porque ya está cerrado, ¿no? Es decir, no está abierto. Lo ejecuto. Y me dice aquí, ¿no? Operation error. Operation on closed file, ¿no? En la línea 7. Es decir, aquí. ¿Vale? Entonces, solo pueden trabajar con archivos abiertos, recuerden eso. Y recuerden también siempre cerrar el archivo, ¿no? Pareciera que no pasa nada, pero sí podría tener errores su programa. O no liberar los recursos y no permitir a los usuarios usar su archivo o corromperlos, ¿no? Para todos estos casos de errores, pues pueden usar el bloque try catch que ya vimos.
si usan este with open, no requieren cerrar el archivo, puesto que cuando termine este bloque, cuando sale del bloque, le llaman disposable, ¿no? O sea, los file objects son objetos de tipo disposable que cuando ya no están usados, solitos se cierran. Tienen un método especial para cerrarse cuando dejan de estar referenciados y él cierra el archivo si no lo cierran ustedes. Y bueno, el archivo puede verse como un iterador, que es lo último que vimos. Entonces, si yo tengo mi archivo, puedo hacer for líneas in archivo y cada una de esas líneas va a representar la línea, una línea de texto del archivo. Y bueno, eso sería todo la teoría de archivos y en el siguiente video vemos lo de la práctica y en el siguiente video vemos el sistema de archivos.